damos comienzo al tema la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este tema va más con fines a la iglesia de Jesucristo que a alguien que no ha conocido a Jesucristo. Pues la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene más que ver con aquellos que han conocido a Cristo. Así es que damos comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a dar dos notas bíblicas. La primera se encuentra en Mateo, la segunda se encuentra en Marcos. La primera que se encuentra en Mateo se encuentra en Mateo capítulo 12, versos 31 y 32. Y la que se encuentra en Marcos es Marcos 3, 28 y 29. Así es que comenzamos diciendo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna cosa contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 28, 29 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Vuelvo a decir, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así es que vuelvo a aclarar el punto de que este mensaje, prácticamente esta enseñanza, es más para la iglesia que ya conoció a Jesucristo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Se han escuchado, se han dicho, por años, por generaciones ya se ha tocado este tema. Yo prácticamente me concreto a todo lo que es la palabra de Dios, y todo lo que voy a decir va a ser conforme a la palabra del Señor. Y encontré lo siguiente. Voy a dar una nota bíblica que le vamos a encontrar primeramente en el libro de Daniel capítulo 3 y versículo 28. Que dice así: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Quién dijo estas palabras? Nada menos que el rey Nabucodonosor. ¿Y qué hay detrás? ¿Cuál es el contexto por el cual ahora Nabucodonosor cambió completamente y dice que cualquiera que blasfeme contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa puesta en muladar? Pues sencillamente lo siguiente: él había producido una estatua y había decretado que todo pueblo, lengua y nación deberían rendir homenaje y adoración a tal estatua. Pero dentro del pueblo de Dios existían estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que jamás doblaron su cabeza, juntamente con otros fieles, otros escogidos, otros elegidos, que no doblaron su rodilla ni veneraban a esa estatua hecha por manos de hombre, sino que seguían venerando y eran fieles y leales solamente a su rey y señor, su Dios. Se dieron pronto cuenta los demás conciudadanos que ellos no adoraban esa estatua y fueron y los acusaron delante del rey. El rey los mandó traer y los compró y los encaró y les dijo: ¿es cierto que ustedes no adoran a mi imagen? Ya saben cuáles las consecuencias, ya saben cuál es el castigo para todo aquel que no está en disposición para arrodillarse delante de la estatua que yo he hecho. Dijeron: no, rey, sí, estamos muy conscientes de tu edicto, pero nosotros no servimos a ningún otro Dios y no vamos a arrodillarnos delante de tu estatua. Dios es poderoso para librarnos de tu mano, oh rey, y de tu estatua.
Y si no nos librará con todo y eso, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. ¿Qué pasó? Estos 3 hombres fueron echados al pozo de fuego. Y ahí dentro del pozo del fuego Dios envió un ángel grande. Y aquel ángel parecía como hijo del hombre. Y el mismo rey con sus propios ojos pudo ver a 4 hombres, no a 3. Y después que miró eso, dijo, no, eran 3 los que pusimos en el pozo. Le dijeron sus sirvientes, sí, fueron 3, pues yo veo 4. Y el 4 es como el Hijo del Hombre. Allí estaba nuestro Señor, con grande poder, protegiendo a su gente cuando su gente es leal a Él. Este es el contexto, y por esto ahora Nabucodonosor, sorprendido, completamente cambia su corazón y dice, de aquí en adelante el único Dios y Señor es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y cualquiera que blasfeme contra él será descuartizado. Así es que blasfemar contra Dios prácticamente significa hablar contra Dios, desafiar a Dios. Eso es lo que significa una blasfema. Vamos a ir primeramente entendiendo qué significa la blasfemia, para poder entender lo que quiso decir Cristo, que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no sería jamás perdonada. La otra nota bíblica que vamos a presentar aquí se encuentra en Lucas capítulo 5 y versículo 21. Y a continuación leemos así. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, aquí los escribas y fariseos entendían muy claramente que atribuir atributos de Dios a alguien que no es Dios es una blasfemia también. En otras palabras, lo que Dios puede hacer es de Él, creación de Él. Nadie más se puede atribuir esos atributos, igual que Él. Cuando Cristo estaba en la tierra, el contexto es el siguiente, que trajeron a un paralítico de nacimiento y por no poder entrar a donde Él estaba, subieron al techo y por el tejado lo bajaron en su lecho delante del Señor y cayó en medio de todos. Cuando dice la Biblia que cuando Jesús miró la fe de ellos, se complació y les dijo, tus pecados te son perdonados. Y el conocimiento de aquellos que eran conocedores de la ley, de la palabra de Dios, sabían que solamente Dios perdona pecados. Pero en Cristo estaba mirando solamente a un hombre, al hombre Jesús. Y dijeron, el hombre no perdona pecados, este blasfema contra Dios. Entonces aquí entendemos también que alguien que se atribuye a sí mismo los atributos de Dios, blasfema contra Dios. La otra nota bíblica que vamos a ver ahora, la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 32 y versículo 30. Dice así, y aconteció que al siguiente día dijo Moisés a su pueblo, al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, entonces ráeme de tu libro que has escrito. Y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Allí encontramos otra clave muy especial de qué significa blasfemar contra Dios. Blasfemar contra Dios es pecar contra Dios, ir en contra de lo que Él dice, muy consciente de lo que Él ya dijo, ir en contra de que dijo lo que Él dijo. Eso es pecar contra Dios. Y aquí nos damos cuenta que Dios está dispuesto a raer, a quitar, a borrar ese nombre del libro de la vida y ya no hay retorno a eso.
Dios borra el nombre del libro de Dios y eso significa que es condenación eterna. Entonces, esto aplica a lo que es blasfemar contra Dios. Como resultado, después de esto, la Biblia nos explica que muchos, miles de estas personas que no estuvieron dispuestos a seguir a Moisés, cayeron muertos al filo de la espada de cada uno de sus hermanos los israelitas. En el libro de Apocalipsis, dice la Biblia, el que venciera será vencido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo mismo que encontramos allá con Moisés hablando con el Señor. No borraré su libro de la vida. ¿Cuál es el requisito para no borrar el nombre del libro de la vida? Vencer el fin. Llegar hasta el fin. Otra señal de la blasfema contra el Espíritu Santo, en este caso, al final vamos a enfatizar el Espíritu Santo con relación a Dios. La siguiente nota bíblica la encontramos en Mateo 26, 24. Y aquí vamos a hablar de lo que es la traición. Por eso anoté al principio que esta enseñanza es mayormente para aquellos que han conocido a Cristo. No para los que nunca han conocido a Cristo, sino para aquellos que ya conocen a Cristo. La Biblia dice en Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La sutileza detrás del beso de Judas llevaba blasfemia. ¿Contra quién? ¿Contra el Hijo del Hombre? ¿O contra el Espíritu Santo? Sin embargo, aquí dice, mas hay de aquel, dijo Cristo, de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En el capítulo 22 de Lucas, versículo 48, dice, entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La sutileza de la traición de Judas se encontraba detrás del beso. Vuelvo y repito, con mucha sutileza, con mucha sagaz, con mucha inteligencia, con un planteamiento de una forma especial, todo con un plan estratégico muy sutil, vino Judas y le dio un beso en la mejilla a Jesucristo, creyendo que lo engañaría, creyendo que Jesús caería en la trampa sin que lo supiera. Y la respuesta, aún antes del beso, fue de Jesús, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Vamos a entender claramente que la traición no viene de los de afuera. La traición viene de los de adentro. Satanás, nuestro enemigo, necesita un cómplice de los que están de adentro para utilizarlos para que esa lealtad se convierta en traición y pueda traicionar la verdad santa del Evangelio. Eso es lo que es traición y por eso le llamo sutileza. Sagazmente, alguien con conocimiento previo de la verdad viene y retuerce su mente por amor a 30 monedas de plata. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablando de Judas, ¿por qué digo que era sutileza y traición al mismo tiempo? Porque era contado como parte de la iglesia. Ahí está la sutileza. Por eso el principio de esta enseñanza es para la iglesia prácticamente. En Hechos capítulo 1 y verso 16, Pedro, hablándole a la iglesia que acababa de empezar, dice, varones hermanos, era necesario, pues, que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fue guía significa, estaba en complicidad con aquellos que vinieron a prender a Jesús. De adentro, de los de adentro, se prestó para traicionar a Jesús. Vamos a entender con mucha claridad que la fuerza del enemigo no es nada sin
sin que no haya un cómplice dentro de dentro. ¿Cómo es que Satanás logró destituir al hombre de la gracia estando en el paraíso? Se acercó y con los de al mismo adentro, con la mujer, se hizo cómplice y la mujer destruye al hombre. Aquí miremos a Judas, un hombre, no una mujer, que se prestó para el enemigo y se vendió y viene y traiciona al propio Señor. Esto ha pasado en muchas iglesias, dentro de los mismos que aquellos que servían a Jesucristo, se venden al mundo por lo material, por el dinero, por las pertenencias. Y todo esto viene a imponer a ellos mayor valor que el valor espiritual de la santa palabra que un día conocieron. Y viene a ser su estado postrer peor que el primero. Y logran así ser desleales y traicionar a aquel a quien les dio vida eterna, al propio Jesús, al autor y consumador de la fe, al autor de la vida. Pedro dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Así es. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo son los que ya conocieron al Señor, eran contados con la iglesia, eran parte del ministerio, conocían muy bien la verdad, pero decidieron tomar el camino de Balaam. Versículo 20, sigue diciendo Hechos 1, verso 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Enseñanza clara para aquellos que Satanás ya los enredó, ya los lleva entre las patas, y ya se encuentran sin punto de retorno, porque llega un momento en que aquel que ya se encuentra en el punto sin retorno, ya tiene en su corazón, ya decidió blasfemar contra el Espíritu Santo, ya decidió traicionar a Cristo, ya decidió dar la puñalada al hermano, ya decidió que todo lo demás mundano del mundo es más importante que la misma palabra del Señor y que el mismo Señor. Eso dice la Biblia que pasa con aquellos que traicionan al Señor. Sea desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Hay que entender, muy importante decirlo aquí, que no hay hombre en el planeta Tierra con un título, cualquiera que sea su título. No hay líder religioso que Dios no pueda reemplazar. Aquí dice: y tome otro su oficio, porque todo aquel que cae en el engaño de Satanás dentro de la iglesia, puede ser que vaya a pasar por un estrago tal iglesia, en tal lugar, en tal ciudad, porque uno de los pilares de esa iglesia cayó en blasfema contra el Espíritu Santo. Sin embargo, otro va a tomar su oficio, porque el hombre no es se puede reinstituir, puede tomar otro su oficio. Nadie nació con la promesa de que vas a estar ahí todo el tiempo. Si blasfemas contra el Espíritu Santo, Dios te va a descartar y otro va a tomar tu lugar. Así es que la enseñanza es: vamos a ser fieles completamente a Dios, no traicionar al Señor y no blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el Señor no va a detener su obra por causa de un hombre. Vamos a entender muy claro que la iglesia de Jesucristo no está fundada en hombres. No está fundada en un hombre, como lo dice la gran religión, que la iglesia está fundada en un hombre. La iglesia de Cristo es, como dije, de Cristo, no es de un hombre. Ni está fundada en un hombre, está fundada en Cristo Jesús. Él es el fundamento, es la piedra angular, es la roca inconmovible, es el gigante de gigantes, es el Rey de reyes y Señor de señores.
La otra forma de ver qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo es intercambiar las bendiciones de Dios por llenar el vientre por lo material, como lo hizo Esaú. Vender las bendiciones de Dios por algo tangible, por algo material, por el brillo del oro, por el brillo del plata. Yo siempre he dicho, ten mucho cuidado cuando te encuentres con estas grandes religiones que acumularon riquezas, cuyos templos están llenos de oros, cuyo base central tienen bancos y tienen millones de dinero y millones de dólares. Esas grandes religiones que ya los hombres piensan que no son hombres, sino que pisan en las nubes. Mucho cuidado, porque de allí se engendra, allí se inicia, ahí se fecunda la blasfema contra el Espíritu Santo. Mejor es vivir con un poquito de alimento al día y que no te falte nada y tengas la herencia eterna en el reino de los cielos, que tenerlo todo y después sufrir las consecuencias de ser reo eterno de juicio por la eternidad. Hebreos capítulo 12 y versículo 5 nos habla de la experiencia de Esaú. Mirad bien, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Todo empieza con una pequeña semillita que tira el enemigo. Y esa semillita cae en el corazón de aquellas personas que él sabe que no son leal 100% al Señor. Y esa semillita empieza a crecer dentro del terreno del corazón de ese hombre o de esa mujer. Y esa semilla empieza a crear raíces de amargura. Y todo lo que miran a su alrededor no les complace, porque no han conocido la verdad completa, porque piensan que lo saben todo, pero la altivez de su corazón los opaca la verdad clara, y son reos de la raíz de amargura. Que no os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que no solamente se contamina uno, muchos de los grandes líderes que caen, no caen solamente en ellos, sino que gran parte de muchas congregaciones son divididas y muchos se dispersan. Porque ¿qué dice la Biblia? Que el pastor es atacado y las ovejas se dispersan. Entonces, muy claro, hay que entender que los hombres líderes de Dios tienen que estar siempre, completamente en ayuno, en oración, completamente día a día, escudriñando la palabra de Dios para suplir su necesidad espiritual mediante la palabra de Dios y no mediante las cosas externas. Entender que Dios no significa materia, entender que Dios significa espíritu. Porque la materia mata, lo literal, la mucha letra humana mata, pero la letra de Dios, lo que viene del cielo nos vivifica. ¿Cómo tú puedes saber cómo? Señas de algo, de alguien que es completamente de Dios. Pues empieza siempre a enaltecer el nombre de Dios. Honra solamente a Dios, a nadie más. Todo el tiempo está glorificando a Dios. En la casa, en la oficina, en la escuela, en el trabajo. Su vestimenta ya no es la misma. Algo cambió. Como quiera que tú lo quieras ver, pero sus cambios son progresivos. Por su hablar, por su vestimenta, por sus palabras. Alguien que clama decir ser siervo y sierva de Dios es santo en su forma de hablar. No dice palabras obscenas, no dice palabras profanas. Hay gentes que se dicen ser líderes religiosos, pero profanan con su lengua. En los medios de información, en las redes sociales, se escucha mucha profanería de palabras. Profanan la santa palabra de Dios, multiplicando su lengua, profanando su lengua con aguas amargas, con fuentes que destilan aguas amargas y no aguas dulces. Aguas no claras y opacas, a diferencia del agua de Dios. El agua de Dios y la fuente del agua de Dios es santa, pura y clara, donde tú puedes tomar tus manos, tomar de esa agua y beberla, y esa agua
llena en ti y nunca te da más sed, porque te calma la sed el agua que Dios te da. Entonces dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Estamos en capítulo 12 de Hebreos. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahí está también la blasfema contra el Espíritu Santo. Cuando tú por una sola cosa del mundo vendes lo que tienes. Cuando el dinero te compra, cuando tú dices que los diezmos es mandamiento de Dios, ¿de dónde sacas eso? Cuando los diezmos Dios los puso precisamente para los hombres, los levitas, pues Dios no necesita ni la comida de la tierra, ni el oro de la tierra, ni el dinero de la tierra. A Dios no le hace falta eso. Lo instituyó Dios para la nación de Israel, para la tribu de Leví, para que se estuvieran, para que se sostuvieran, para que se mantuvieran y para poder formar parte de la ciudadanía de Israel. Pero las otras 11 tribus tenían que trabajar para ello. Eso fue exclusivamente para la nación de Israel. Así que cuando un líder religioso intercambia la bendición por el dinero, por lo material, hay que tener mucho cuidado. Porque aquí encontramos a Esaú que por una sola comida vendió su bendición. Vendió su primogenitura. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no tuvo y ni hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Note usted. Dice aquí la Biblia que Esaú con lágrimas procuró y buscó tener el lugar que tenía antes. Se acordaba que tenía la bendición. Se acordaba que era dueño de esa bendición. Se acordaba que era el primero que nació. Se acordaba que Jacob fue después. Él fue primero. Por lo tanto, por derecho le pertenecía a la primogenitura o la bendición de parte de Dios. Si él hubiera muerto, su hermano Jacob le hubiera tenido que trabajar para él, restituyendo su primogenitura. Pero no, él vendió por un plato de lentejas, por un plato de comida, esa bendición. Y procuró con lágrimas y no tuvo lugar para arrepentimiento. Blasfemó contra Dios. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Con conocimiento previo, tú teniéndolo todo de parte de Dios, decides intercambiarlo por lo material del mundo. Cualquier cosa que sea. Por un carro, por una mujer, por un hombre, por $1 millón, por $100, por lo que tú quieras, lo intercambias por eso. Cuando tu corazón se pone en lo material y no en Dios, entonces tu corazón se ensucia completamente. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. La otra forma de ver la blasfemia contra el Espíritu Santo es voluntariamente apartarse de Dios, sin forcejeo alguno. En otras palabras, blasfemar contra el Espíritu Santo es cuando ni aún Satanás te tocó, pero tú voluntariamente decides dentro de tu corazón que ya no quieres seguir al Señor y te ocupas más de las cosas del mundo. Intercambia las cosas del mundo. Hebreos capítulo 10, verso 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, nadie nos forza. Ni el hermano, ni la hermana, ni el líder, ni el otro líder, nosotros solitos decidimos en nuestra mente que vamos a pecar voluntariamente. Dice aquí, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya el sacrificio de Cristo, ya lo usaste una vez. Si en esa vez que tú tomaste provecho del sacrificio de Cristo, no prosigues continuamente hasta el fin, hasta terminar con Él, tu batalla y tu carrera, sino que voluntariamente te tornas en contra de Cristo, ya su sacrificio no tiene efecto para ti. No tiene efecto. ¿Qué sigue después? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sigue diciendo verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere. Y
misiblemente. Verso 29 aquí dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiriere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Hay que tener mucho cuidado, que nuestro Dios es un Dios grande, supremo y poderoso, que es único, unigénito, que Él merece toda honra, gloria, alabanza y adoración, y nadie de los hombres puede destituir eso, nadie de los hombres puede aplastar eso. Dios es supremo. Todo aquel que decide voluntariamente pisotear la gloria de Dios, pisotear al Dios grande y vivo, no tiene expectación ninguna de salvación. Y más cuando pisotear y tuviere por inmunda la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la sangre del Cordero, que desde la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta nuestros días, simbólicamente era aquel Cordero en todo el Antiguo Testamento, pero espiritualmente en el Nuevo Pacto, la sangre de Cristo es santa, es limpia, nos limpia y cada día nos renueva. El salmista decía, límpiame con hisopo, con tu sangre, y seré más blanco que la nieve. Nosotros delante del Padre somos santos para el Padre por la sangre de Jesucristo, no por nuestras obras, como alguna gente tiene por ahí diciendo que el hombre es salvo por obras. No, el hombre no es salvo por obras, el hombre es salvo por la sacrosanta sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y a raíz de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, nosotros damos frutos, obras para Dios que son las que cuentan, obras nacidas de la fe, no obras nacidas de una ley antigua que quedó caducada. Las obras del hombre de Dios y la mujer de Dios son nacidas de una fe en Cristo Jesús, porque la sangre santa de Cristo lo limpió de todo pecado. De manera que cuando Dios te mira a ti, no mira tu pecado, porque Cristo dice, no, Padre, este está conmigo, esta está conmigo. Por lo tanto, Dios mira a Cristo. Cuando Dios me mira a mí, mira a Cristo. Cuando Dios te mira a ti, mira a Cristo. Cuando Dios mira a la iglesia, mira a Cristo. Porque aquí el que reina, el que cuenta y el que vale todo es Cristo. No es el hombre, no es el vicario, no es nadie más que Cristo. Entonces, ¿cuál otra forma tenemos de ver la blasfemia contra el Espíritu Santo? En los falsos profetas. ¿Qué pasa con los falsos profetas? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Nótese, introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea que no van a decírtelo de frente hasta que ya estés completamente destruido. Van a encubrir la palabra de Dios, retorciéndola o inventando y diciendo, esto quiere decir esto, no quiere decir esto, esto quiere decir esto. Y encubiertamente retorcerán la palabra de Dios y te vas a dar cuenta, pero ya hasta que esté destruido. Y aún negarán al Señor que los rescató. Estamos hablando de personas que ya conocieron a Cristo, porque dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Estos son quienes ya probaron la gracia de Cristo, la gloria de Dios, fueron limpios de su pecado, pero voluntariamente decidieron pecar contra el Señor, decidieron ser desleales, decidieron traicionarlo, y ahora vienen y buscan más igual que ellos, así como el enemigo, así como el Satanás, así como el diablo. Una vez que fue destituido, fue y engañó a los ángeles de Dios. Así ahora los falsos profetas dentro de la iglesia de Cristo vienen y va a tratar de arrebatar. Por eso dije anteriormente, cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, afecta a muchas otras almas que son inconstantes, que son débiles,
y que están allí tambaleando, pues esas son de las primeras que caen. Por eso es muy importante que tú afirmes tu fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es inconmovible. No se mueve, venga la tormenta, venga el huracán, venga lo que sea. Esa fe de alguien que está en Cristo siempre se mantiene inconmovible. No se mueve de ningún lugar porque está firme en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Acuérdese, la roca inconmovible es Cristo Jesús. Esos no se mueven, pero los inconstantes son muy fácil llevados por doctrinas falsas de los falsos profetas. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muy importante aquí entender esto, la blasfemia. Por causa de estas personas, muchas personas van a blasfemar contra la verdad porque van a aceptar más el engaño de aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo, y ellos mismos, nuevos, sin haber conocido a Dios, estamos hablando de los de afuera, van a blasfemar de la verdad de la iglesia. Y aquí hago un paréntesis muy claro para mandar un mensaje. Aquellos que están en estas pequeñas congregaciones, que a veces hasta en casas o en congregaciones que ya tienen por el Espíritu Santo un desorden y no un orden, que ya causan risa y que son cínicos delante de los demás y que se burlan delante de los demás y que causan que los demás, en vez de ser atraídos por la verdad, sean traídos hacia afuera, no hacia adentro. Porque tienen un gran desorden. En vez de predicar y practicar prácticas que agradan a Dios, y esas prácticas que agradan a Dios sean ordenadas para que así los demás puedan ser atraídos por la verdad, pues no puede pasar esto. Hay iglesias que tienen orden del Espíritu Santo de manera que ya no se sabe si es la iglesia de Cristo o es un manicomio. Y la iglesia de Cristo tiene que estar consciente de eso. Pablo habla muy bien que si los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, no puede haber descontrol. Tiene que haber control propio, dominio propio del Espíritu. Hay que ir al Espíritu Santo que sentía esto y que sentía el otro, pero si eso que estás mostrando por fuera aparenta ser desorden, el de afuera nunca va a poder venir a los pies de Cristo. Sé más inteligente en los caminos del Señor. Déjate de esas cosas porque el Espíritu Santo no opera de esas formas. El Espíritu Santo es inteligente, sabio. De allí emana la sabiduría del Espíritu Santo para poder controlar todas esas cosas. Y si entonces tú estás en contra de lo que estoy diciendo, ten en cuenta que las almas no van a venir por el descontrol y por la falta de dominio propio y no estás no estás sujeto al Espíritu Santo. Tu espíritu no está sujeto a ti. Dicho esto, prosigo al siguiente versículo. Versículo 3. Eso fue el versículo 2. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Escuche bien. Aquí ya entró lo financiero. Aquí ya entró el dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué significa fingidas? Palabras fingidas es aquello que no es real, que no es verdad, es aquello que es completamente falso, pero que aparentan esas palabras tener verdad en lo que se dicen, porque están elaboradas con estrategias bastante sabias humanamente, de manera que te pueden engañar y van con avaricia tratar de sacar tu dinero. Y aquí vuelvo y me refiero a los líderes religiosos otra vez, que con palabras fingidas hacen creer a la gente ciertas cosas para decirles que tienen que traer la ofrenda al altar, que tienen que traer el diezmo al altar, pero no es que lo hacen porque es la palabra de Dios, lo hacen porque de ahí se sacian ellos, y hay un grupo que se está saciando de ese dinero. Dios no está usando ese dinero. ¿Quién no está usando eso? Ponte a trabajar, vago, flojo. ¿No te da vergüenza que todas las demás ovejas están allí con el sudor de su frente día a día, con mucho esfuerzo, ganándose con el sudor de su frente su pan de cada día para que tú vengas y le robes
lo que ellos trabajan con mucho esfuerzo, que dejan de pagar su bill por traer la ofrenda al altar, que dejan de pagar su bill por traer los diezmos al altar. No le robes al pueblo de Dios, porque es reo de juicio eterno. Reo de juicio eterno. Ya, la imposición significa ley. La ley ya terminó. ¿Y qué significa ley? Imposición. Cuando tú vas manejando por una carretera y no hay una luz roja, no hay ley, no hay luz roja, no hay ley. Tú puedes pasar, claro. Pero el sentido común de aquel que pasa es que si va a pasar, si vas manejando en tu carro y no hay un crucero y no hay luz, tú vas a disminuir la velocidad y vas a voltear a la izquierda y a la derecha. Y si no viene alguien y está seguro el paso, entonces tú sigues. Pero el hecho de que no haya luz roja no te da autoridad a ti para tú pasar el alto. No, señor. Tú disminuyes la velocidad, te aseguras de que no venga nadie y después pasa. ¿Por qué viene la ley? ¿Por qué ponen una luz roja? Pues porque tú decidiste no parar. Y a causa de eso, si mirar a los lados, venía otro carro y hubo un accidente. Y vino otro accidente más y otro accidente más. Y por esa razón se puso la luz allí. Para que entonces tú te detengas cuando se pone la luz roja. Porque tú, por tu propia voluntad, no hiciste lo correcto. Entonces viene y se te impone la ley. La ley significa imposición. Entiendas eso. La ley del Antiguo Testamento es imposición en todos sus ámbitos. Recordemos que hay falsos profetas que dicen que algunas partes de la ley fueron eliminadas y otras no fueron eliminadas. Y te dan con excelencia de palabras la ley moral. La ley de los holocaustos fue eliminada, pero la ley moral no. Si es ley, la Biblia dice que el que rompe uno de esos mandamientos de la ley de Dios es culpable de todos los mandamientos de la ley, cualquiera que sea. Cristo no viene por partes. Cristo no es tripartito o cuatropartito. Cristo es completo. Dios no hace en parte esto sí y esto no. Esto sí no es todo o nada. Cristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no está contra mí es. O todos revestidos de Dios o nada. Pero Dios no nos quiere en partes. Cristo dijo, o tibio o caliente. No entre así y acá. Una parte sí y una parte no. Porque si eres tibio, te abomito de mi boca. Esas fueron palabras del Señor. El libro de Apocalipsis. Entonces, habrá hombres, versículo 3, capítulo 2 de Pedro, verso 3, que por avaricia harán mercadería de la iglesia con palabras fingidas y falsas. Y eso de mercadería, eso me preocupa mucho. Porque la mercadería se ha introducido en la iglesia de Jesucristo desde hace ya mucho tiempo. Y el primero que tuvo problemas con eso fue el mismo Cristo. ¿O es que acaso no fue el mismo Cristo en que elaboró un látigo porque le ardía su corazón cuando llegó a la que supuestamente debería ser la casa del Señor? Pero todos los que estaban allí, los grandes líderes religiosos, eran los primeros que permitían que estuviera la mercadería. Y había mesas de mercaderes por aquí, mesas de mercaderes por acá. Unos vendiendo las palomitas para el sacrificio de la ley de Moisés, otros vendiendo 2 palomitas y muchas otras cosas que se hacían allí. ¿Acaso no es lo mismo que está ocurriendo en la iglesia de Cristo? Que hay una mercadería, que un protemplo para esto, que una fiesta para esto, y que necesitamos dinero para esto, y que necesitamos en el nombre de Dios haciendo todas esas cosas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando a latigazos revolcó y tiró todas aquellas mesas de dineros y cambiadores de dineros, y les dijo, dejad esto, porque la casa de mi Padre, casa de oración será, no casa de mercaderes. Hay que tener mucho cuidado. ¿Con qué propósito se reúne la iglesia de Cristo donde se reúne?
para enaltecer su santo nombre, para glorificar su santo nombre o para empezar a hacer negocios. Oh, y mucho más. Ahí llegan gentes estratégicamente con la label, con la etiqueta de negocio. Y vienen y tienen su industria de aseguranza y quieren proponer de aquí, ay, ¿cuántos miembros tiene gente? Oh, yo voy a ser parte de esta iglesia y me hago miembro. Sutilmente se introducen en la iglesia y ya después tienen a 50 o 60 como parte del negocio que hicieron con ellos para su consumo personal de negocio, mercadería. La iglesia no está en función para la mercadería. La iglesia solamente tiene una función única y exclusivamente. Esa función es adorar, glorificar, darle honra y alabanza a aquel de donde emana todo lo que nosotros somos, la creación, aquel que merece toda honra, gloria y adoración. Entonces entrarán estos profetas falsos que sutilmente harán mercadería dentro de la iglesia. Eso es blasfema contra el Espíritu Santo. Y por avaricia, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, más tarde que temprano viene la condenación y la perdición de ellos. Entonces, dice la Biblia, pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, o sea que es como se infiltran dentro de la iglesia, participan de las cosas de la iglesia, son invitados entre nosotros, compartimos en las casas, comemos unos con otros, quienes mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Cuando salen de la presencia de la iglesia, se van y se recrean en sus errores, en la blasfema, se recrean en el pecado, se deleitan en todo lo que va en contra de Dios y quizás hasta se burlan de la iglesia de Jesucristo porque lograron su objetivo y dijeron, mira qué fácil, engañé a tal fulano, a tal sultano. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Versículo 4, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, siempre hay codicia en sus ojos. Usted siga, yo siempre he dicho, la mejor forma de conocer a un hombre de Dios es visitándolo a su casa, es encontrarlo allá donde menos esperaba esa persona que lo encontrara, en la tienda donde no se esperaba encontrarlo, en una visita inesperada donde la persona no te esperaba de visita. ¿Quieres conocer a una mujer y a un hombre de Dios? Dale una visita inesperada. Mira cómo viven, escucha su vocabulario, escucha todo lo que se dice, mira hacia alrededor, mira lo que tienen las paredes. ¿Qué dice el refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo son amigos de Satanás. Y ya tienen un objetivo claro y único. Y es burlarse. Y es engañar falsamente a aquellos que están dentro. Y a eso vamos a llegar en un poquito más de tiempo. Estos son fuentes de agua y nubes empujadas por tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estos logran con palabras infladas seducir con concupiscencia de la carne a los que antes habían huido del horror. Les prometen libertad
y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En otras palabras, si alguien realmente ama a Cristo, no puede someterse a lo que escucha de alguien más, sino que tiene que someterse a la palabra de Dios completamente. Vivir de la Biblia. No podemos vivir de lo que los demás nos dicen, porque si lo que los demás nos dicen, va a ser muy difícil poder identificarlo, porque si lo comparas con lo real, aparentan ser lo mismo. Lo falso se compara con lo legítimo y no vas a poder mirar la diferencia, porque vienen vestidos como ovejas, vienen vestidos como pastores, vienen vestidos como líderes religiosos, como sicarios de Cristo, como obispos de Cristo. Pero detrás de esa vestimenta está la rapiña completamente de Satanás que quiere seducirte. Tú no vas a poder identificar, porque vienen falsamente encubiertos. Ciertamente, versículo 20, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La palabra misma del Señor dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, se enreden en el camino de la perversidad y volverse atrás del santo mandamiento de Dios. El santo mandamiento de Dios, ¿quién es? Jesús de Nazaret. Pero les ha acontecido, versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Estamos hablando aquí de todos aquellos que, habiendo conocido a Cristo, de aquellos que fueron partícipes de la iglesia de Jesucristo, ahora deciden volverse atrás y serles fiel al enemigo de Dios, a Satanás. Y hablando de Satanás, vamos a entender qué fue el primero que llegó a rebelarse y a blasfemar contra Dios, a blasfemar contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 12, dice así: Hijo del hombre, levántate, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia y topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, perfecto eras en todos tus caminos. Verso 15. Hasta el día que se halló en ti maldad. Hasta el día en que se halló en ti maldad. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Vamos a entender muy claro que la hermosura, la riqueza, la mucha abundancia enaltece el corazón. Y miran con altivez a aquel que no tiene. La altivez de los ojos viene por causa de la mucha abundancia de lo material. Y aquí dice la Biblia, versículo 17, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dios quita su sabiduría de cualquier hombre que empiece a ser arrogante por causa de sus posesiones. Nunca se te ocurra, hombre y mujer de Dios, mirar a aquel que no tiene en una forma despectiva porque no tiene. Todo lo contrario,
lo que tienes y lo poquito extra que tienes, compártelo con el que no tiene para suplirle su necesidad. No lo mires de arriba para abajo, todo lo contrario, trata de mirarlo de abajo para arriba. Míralo como superior a ti. Define de ti como siervo de Dios siempre mirar a todos tus hermanos como superiores a ti. En todas las facetas, aunque tú tengas más, y dale de lo que tú tienes. Porque esa fue la razón por la cual Satanás se enalteció. Por la completa hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de sus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues, dice el Señor, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esas fueron las palabras del Señor hacia Satanás. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 12, hablando de la blasfemia de Satanás? Que quiso ser igual que Dios. Capítulo 14 de Isaías, verso 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Escuche muy bien. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Igualado. Nadie puede ser igual que Dios. Nadie. Hay mucha gente que dice que Satanás está en control de la tierra y le dan autoridad a la tierra. Porque dicen: mira lo que le dijo, póstrate delante de mí y te dará todo esto, porque todo esto fue dado a mí. Y dicen, la Biblia dice que todo fue dado a Satanás y él está en control. Eso es mentira del diablo, eso es mentira de Satanás. En ninguna otra parte de la Biblia nos dice la Biblia que Dios le entregó esta tierra a Satanás para que la dominara. Mentira de Satanás, porque él es padre de mentira y padre de todo pecado. Y hay gente dentro de la iglesia que se cree esa mentira que salió de la boca de Satanás. Y le creen. Eso es lo peor del caso. Le creen. Satanás no es dueño de nada, ni puede ser semejante al Altísimo, ni nunca será semejante al Altísimo, porque nuestro Altísimo es único, es excelso, es grande, es poderoso, es maravilloso. Todo lo puede, todo lo ve. Te está mirando ahora, te comprende, te siente en tu mayor necesidad, aunque tú pienses que no está Él, allí está Él contigo. Él lo sabe todo, Él sabe cuando tú necesitas lo que necesitas, o no podéis comprender cómo Dios le da de comer y alimento a las aves del campo, a los animales del campo, a los peces del mar, y mantiene eso por generación y generación, y nunca se mueren completamente porque Dios los mantiene. ¿Cuánto más los hijos de Dios no serán suplidos con la gracia, la misericordia y el amor que su Padre les tiene? Mas tú derribado eres hasta el Seol, hablándole a Satanás, a los lados del abismo. ¿Por qué le pasó esto a aquel ángel, aquel querubín protector, a Satanás? Porque decidió desafiar, de su corazón nació la mancha del pecado, la mentira, la falsedad, y decidió ser igual que Dios. Dios, por lo tanto, lo desechó de su trono poderoso de allá. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos dice que juntamente con él, con Satanás, muchos ángeles perdieron su dignidad porque decidieron seguirlo. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Mire usted, ¿qué nos espera si nosotros decidiéramos blasfemar contra Dios, blasfemar contra el Espíritu Santo? Eternamente el infierno. Los ángeles decidieron blasfemar contra Dios, siguiendo el engaño de Satanás, y fueron arrojados del cielo, y Dios no los perdonó, y fueron puestos en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Y el día del juicio viene pronto, muy pronto.
Judas capítulo 1 verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, tenían su lugar. Los demonios tenían su lugar en el cielo. Eran ángeles de Dios. Pero voluntariamente decidieron abandonar su propia morada, haciéndolo caso a Satanás. Y Dios los puso en prisiones eternas, versículo 6 del libro de Judas capítulo 1, para el juicio del gran día. Entonces, los demonios están en actividad. Muchos de ellos fueron puestos en prisiones eternas. Pero hay una gran cantidad de legiones en el aire que son demonios, espíritus inmundos, que se encuentran en la tierra, que Dios no los encadenó en prisiones eternas, pero dejó unos aquí, cayeron aquí y dejó unos aquí. Y esos están en constante trabajo buscando la forma de aprovecharse de la desobediencia del hombre, que el hombre pecó desde un principio. Y desde que Adán pecó, desde entonces, estos demonios están en constante actividad. Desde los tiempos antiguos hasta nuestros tiempos, estos demonios se mueven de un lugar a otro y se manifiestan en la hechicería, se manifiestan en la brujería, se manifiestan en la falsedad, se manifiestan en los ídolos, se manifiestan en las imágenes, se manifiestan en todo aquello que trate de desviar la honra y la gloria de Dios, del hombre hacia Dios, y que esa atención se enfoque en imágenes, en estatuas, en todo aquello que no es Dios, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen nariz y no huelen, y que a ellos son semejantes aquellos que en ellos confían. Ese es el trabajo principal de los demonios, en el que anuncia el horóscopo por la televisión. Allá hay demonios escondidos detrás de esa persona. Hay demonios dictándole en su subconsciente qué es lo que hay que decir. Y muchos de ellos falsamente utilizan el nombre de Dios, pero detrás de ellos existen demonios. Demonios inmundos, espíritus inmundos. ¿Qué nos dice la Biblia de estos espíritus inmundos? Que blasfemaron contra Dios, que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, verso 43 en adelante dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, aquí estamos hablando de que cuando alguien que no conoce a Cristo ya ha sido destituido de la gloria de Dios, porque por cuanto todos pecados son destituidos de la gloria de Dios, entonces los demonios hacen fiesta y se apoderan de estos hombres que están en desobediencia con Dios. Y por lo menos un espíritu inmundo habita en cada persona que no conoce a Cristo. No toda la creación son hijos de Dios. Todos son creación, pero solamente los que han venido a ser llamados hijos hechos de Dios son los que aceptan a Jesucristo. La Biblia dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y creer implica a los que se entregan a Él, y creer implica a lo que capítulo 3 de Juan dice, que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Esa implicación está en el creer en Cristo. Esa implicación está en desarraigarse de todo y presentárselo completamente a Cristo. Ese es un alma que ha nacido de nuevo. A esos Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dice el San Juan capítulo 1, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. En otras palabras, no somos nacidos ni de sangre, ni de carne. Somos nacidos de Dios. Y al nacer nuevamente en Dios, entonces ahí es que nos comienza nuestra vida como hijos de Dios. Ahí es que somos adoptados hijos de Dios. Pasamos de muerte a vida. Dejamos de ser hijos de Satanás, hijos de desobediencia, para pasar a ser hijos de Dios. Y en ese instante sale el espíritu inmundo. Por eso aquí Mateo capítulo 12, 13 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando tú te conviertes a Cristo y le dices no
a la religión pagana que te ha engañado por mucho tiempo y le das tu corazón a Cristo, el espíritu inmundo sale del hombre. Y cuando dice hombre, se habla, generaliza, del ser humano, hombre y mujer. Y anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Ese espíritu, ese demonio, sale de ti y se va. Tú ni en cuenta, tú ni sabías que tenías ese espíritu inmundo. Pero es ese espíritu inmundo el que te tenía alejado con ceguera, que no puedes entender la Biblia. Que preguntas qué es, ¿no? Y tienes que depender de lo que los falsos líderes religiosos te dicen que quiere decir la Biblia. No, recuérdate que la Biblia es para que tú, por medio del Espíritu Santo, la puedas entender. No es para que otros te digan a ti cómo entender la Biblia. Esos son los falsos profetas. Pero el Espíritu de Dios viene a ti cuando tú recibes a Cristo. Y cuando tú recibes a Cristo, entonces tú puedes digerir, comprender con la sabiduría del cielo lo que la palabra de Dios dice. Aquellos pasajes que se te hacía difícil entender y comprender, entonces Dios te los revela. Te los revela por conocimiento del Espíritu Santo, porque dice en la Biblia que el Espíritu de Dios, como conoce lo profundo de Dios, dicta tu espíritu que está en ti, que es el Espíritu de Dios, que es tu espíritu, que ya ha sido liberado del espíritu inmundo, y entonces te da el conocimiento para entender la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios, y Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de Dios nos dice, nosotros somos hijos de Dios, y clama por medio de nosotros, Abba Padre. Abba Padre significa mi Padre. Te alabo, Señor, te glorifico, y ya todo tu entorno y toda tu alabanza es exclusivamente para el Señor. Eso es cuando sale el espíritu inmundo y se va y anda por lugares desiertos y secos, buscando reposo, dice versículo 43, y no lo halla. Entonces dice, verso 44, volveré a mi casa de donde salí. Y aquí elabora un poco. Entonces dice, voy a regresar de donde salí, a ver si, por si acaso, blasfemó contra el Espíritu Santo. Y si blasfemó contra el Espíritu Santo, pues es la perfecta oportunidad para yo reposeer y reconquistar ese cuerpo, el cual yo ocupaba antes, que yo tenía dominado, pero que por causa de Jesucristo, por causa de Jesús, salí fuera. Y dice la Biblia que regresa. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Y por qué usted cree que cuando regresa encuentra esa casa desocupada, barrida y adornada? ¿Por qué usted cree? Porque la persona blasfemó contra el Espíritu Santo, conoció el verdadero evangelio, se sometió a Cristo, fue contado como parte de la iglesia de Cristo, practicaba el ministerio, predicaba, estaba con fuego, pero llegó el momento en que fue seducido por lo material, por Satanás, y fue engañado. Y entonces el Espíritu de Dios fue retirado de esa persona, y esa persona deja su casa limpia. La Biblia dice, para aquellos que están en Cristo, que el templo de Dios es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos profanar. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, no podemos profanar palabra. No podemos vestir como cualquier pagano allá afuera. No podemos caminar como cualquier pagano. No podemos ir a donde quiera como cualquier pagano. Tenemos que ser distintos por amor a Cristo, por santidad al Señor. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero todos que han aceptado a Cristo y han recibido el Espíritu Santo, y su cuerpo es el cuerpo del templo del Espíritu Santo, son santos. Por lo tanto, tienen acceso a la patria celestial porque son santos. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Y eso se refleja hasta en la mirada. Se refleja en el pelo, en el peinado. Se refleja en la vestimenta. Se refleja en tu andar, en tu caminar y en tu hablar. Entonces, versículo 45, dice aquí, versículo 45, que cuando encuentra la casa y la haya desocupada, barrida y adornada, ¿por qué?
porque esta persona decidió blasfemar contra el Espíritu Santo. Verso 45. Entonces se regresa, va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Peores que él. O sea que los espíritus inmundos, los demonios, tienen rangos. Hay espíritus que trabajan en una forma sutilmente con la persona, que uno ni se da cuenta y se acomodan en la esquinita por allí, en la silla por allí, se acomodan en la esquina de allá, en la otra esquina, y poco a poco se van acercando a ti. Y como ves que tú no los detectas, vienen y se acercan más a ti. Y como ven que no te das cuenta, porque tú ya voluntariamente no tienes el mismo afán y el mismo interés que tenías para servir a tu Cristo con toda tu alma, con toda tu mente y todo corazón, entonces el Espíritu de Dios se va apartando de ti. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta de ti, viene el espíritu inmundo. Viene y se acerca, y cuando mira, se acerca y por uno de tus ojos mira para dentro de tu cuerpo. Porque acordémonos que la Biblia dice que el ojo del cuerpo es la lámpara del cuerpo. Por ahí mira. Y cuando mira adentro, mira esa habitación, esa casa sola, pero limpia, barrida y adornada. Porque cuando un hombre de Dios y una mujer conoce a Dios, todo su ser interno es limpiado. El pecado sale de allí, queda limpio para glorificar el nombre de Dios. Pero viene la inmundicia del espíritu inmundo con 7 espíritus peores que él. 7 espíritus peores que él. Y entrados ahí, moran allí. Y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Palabras del mismo Señor Jesucristo, dándonos a conocer qué es la blasfema contra el Espíritu Santo. La blasfema contra el Espíritu Santo no simplemente se sujeta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios no son 3 dioses. Dios es un solo Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, está hablando de la blasfemia contra el Padre, de la blasfemia contra el Hijo, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia que Cristo dijo, todo pecado será perdonado a los hombres? Todo pecado contra el Hijo será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Porque Jesucristo, su función principal fue a venir a ofrecer perdón de pecados a todos los hombres. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es ir en contra de Dios. Es mentirle al Señor. Es falsificar la palabra de Dios. Es atribuirse los atributos que pertenecen a Dios a ti como líder, como persona. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es hacer mercadería de las cosas de Dios. Es querer imponer sobre otros ideologías de hombres y tradiciones de hombres. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso no se perdona, ni en este siglo, ni en el venidero. Y de esta forma concluimos con nuestro estudio de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén.